Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Como sabéis, mi nombre es Laura Bazán y aquí tenemos de nuevo al doctor Antonio Aguilar Sei, que está aquí para hablarnos hoy un poco acerca de del deporte en general, pero en especial, bueno, él, aparte de médico, pues también corre maratones y tiene bastante conocimiento tanto a nivel físico, a nivel del cuerpo físico, como mental, puesto que lleva preparándose bastante tiempo, ¿no? Para este tipo de eventos. Yo por mi parte, ya me conocéis, yo corro unos 5 kilómetros, pero también vemos que hay ciertos paralelismos, ¿no? Entre el esfuerzo, la preparación mental, cada uno a su nivel. Y, y bueno, pues de esto va, ¿no? Entonces, Antonio, me encantaría que me comentaras un poco por qué correr. Muy bien, Laura. Oye, muchas gracias por esta entrevista, por volver a estar aquí, que la verdad es que me encanta estas charlas que tenemos, porque yo creo que son muy constructivas, sobre todo para contar nuestra experiencia como deportistas, pero dándole el toque de personal, pues médico en mi caso, y enfermera y psicóloga en el tuyo, con lo cual realmente yo creo que le podemos dar un valor extra de, bueno, las informaciones que vamos recibiendo cada uno, pues para mejorar y para hacer deporte, pues integradas desde el punto de vista científico, ¿no? Dándole un poco más de validez en este sentido. Entonces, claro, el deporte, ¿no? Los médicos estamos hartos de decir en las consultas que el deporte es muy bueno y la gente se pone a correr y luego le duele todo, no lo hace, pierde la motivación. Entonces, bueno, pues hay que buscar el deporte que a cada uno le guste, le funcione y sobre todo que lo pueda integrar en su vida. Es verdad que yo en los últimos años, por un poco por tema familiar y tal, pues realmente me he ido enfocando pues al correr. Pues yo venía de jugar al fútbol, deporte colectivo pues en el colegio, luego un poquito en la universidad, pero bueno, luego ya pues el tiempo va siendo un poquito más restringido. Y bueno, pues coincidí con un grupo de corredores, empecé a correr con ellos, luego me uní a un club y desde entonces pues estoy compartiendo pues con ellos la experiencia y las experiencias de correr, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y al final esto es un aprendizaje constante y te das cuenta que es un crecimiento constante. Un poco que no es la meta en sí el hacer deporte, sino realmente es un camino, ¿no? Yo creo que esto lo hablábamos antes, era un poco como la vida, ¿no? La vida no es una meta. La vida realmente es un camino a la que te pasan cosas, hay veces que buenas, hay veces que malas, pero que lo importante siempre es levantarse y seguir adelante. Claro, habíamos estado hablando también acerca de la importancia de saber hasta qué nivel puedo entrenar para compaginarlo y equilibrarlo con el resto de la vida, ¿no? Bueno, Antonio Claro. ha hecho otro vídeo, también otra entrevista acerca de la longevidad, entonces sabe bastante de este tema y sabe que también hay otros hábitos que están muy relacionados con la salud y la longevidad, aparte del ejercicio. Entonces, háblame un poquito de esto, ¿no? De este equilibrio, tanto con la vida social. Bueno, cuéntame. Claro, entonces, bueno, a ver, el tema del deporte, para mí, en el deporte no de élite o no competitivo, porque al final, bueno, no competitivo de alto nivel, porque al final yo creo que siempre competimos contra nosotros mismos. Yo creo que es un crecimiento, una parte de crecimiento personal que siempre queremos intentar llegar a ser la mejor versión que tenemos. Y eso de verdad que depende de muchas variables, pero que al final el deporte nos tiene que hacer sentir bien. Si no nos hace sentir bien, hay que cambiar de deporte, pero hay que seguir haciendo deporte. De hecho, es muy interesante desde el punto de vista de evidencia científica que el deporte con el estado de salud tiene lo que sería una curva que se llama en U, que hacer muy poco deporte es muy perjudicial para la salud, pero también pasarse a hacer por encima de lo que tu cuerpo tolera realmente es perjudicial. Con lo cual tienes que encontrar ese punto dulce, ¿no? Ese sweet spot, como dicen los americanos, en el que realmente te hace mejorar con beneficios a nivel cardiovascular, por supuesto, pues psicológico, mental, a nivel pulmonar, de prevención de todo tipo de enfermedades, como puede ser el cáncer o la enfermedad neurodegenerativa. Y esto hay que ser capaz de integrarlo en la vida que todos, yo creo que la mayoría tenemos, pues con familia, con hijos, con amigos. Es importante también el descanso a este propio nivel. Entonces, yo creo que aquí hay una parte importante de organización. Y si el día tiene 24 horas y no se las podemos quitar al sueño,
pero que esto es muy importante en el sueño. Desde el punto de vista de la longevidad, es tan importante como hacer ejercicio y tan importante como comer sano, porque es donde se fijan todos nuestros recuerdos, lo que aprendemos y donde el cuerpo pasa este proceso de regeneración. Entonces, si nosotros, a través del ejercicio, que es un estresor controlado, ¿no? El concepto de hormesis, que un poquito de daño estimula al cuerpo para hacerse mejor, pero tenemos que luego dejar al cuerpo que sea capaz de regenerarse, ¿no? Y de lo que decimos, ¿no? De asimilar ese entrenamiento. Entonces, esto no se trata de salir todos los días al dar el 100% y llegar a casa reventado. Esto yo creo que es muy importante tener cierta planificación en las cargas, ¿no? Cuando se habla de cargas de trabajo es la intensidad que tienes que tener en cada entrenamiento. Yo creo que requiere de cierta planificación a lo largo de la semana y saber cuando hay que hacer una salida corta, disfrutarla, controlando la respiración, que no cueste esfuerzo, que realmente esos son los que llamamos entrenamientos regenerativos. Y luego, por otra parte, está el entrenamiento, los de alta intensidad, bueno, pues que son series cortas o controlados que sí que te exigen un poquito más, pero que realmente solo haría falta hacer uno a la semana, bueno, y algún día a lo mejor, alguna semana puedes llegar a hacer dos, ¿no? Y todo esto lo tienes que integrar en tu vida. Entonces, es muy importante la organización. Si bebes solo, pues al final, o no tienes cargas familiares, pues a lo mejor es más fácil compaginarlo con el trabajo o con los eventos sociales. Bueno, pues si ya tienes pareja, si tienes familia, si tienes hijos, pues, bueno, pues cuesta hacerlo un poco, ¿no? Pues un poco de Tetris, ¿no? El clásico Tetris en el que tienes que intentar que todas las piezas vayan encajando. Pero creo que esto tiene que ser una cosa que sea sencilla. Yo creo que está claro que hay que renunciar a algo, ¿no? Yo, una de las cosas a las que desde luego he decidido renunciar ha sido a ver la televisión, las series que nos tienen metidos en el sofá. Yo hace poco estoy hablando con un amigo, entonces no, he visto esta serie, he visto la otra, digo, es que yo no veo el tiempo de ver series, ¿no? Con la familia, el trabajo, pues un poco la lectura, ¿no? Como hábito también, pues los niños extraescolares. Claro, es que él me decía, ya, es que a ti te da por correr. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que al final es un buen hábito. El deporte vamos haciendo cada vez menos, vamos teniendo una vida cada vez más sedentaria, que es terrible a nivel de nuestro cuerpo, que realmente tenemos un cuerpo preparado para la adversidad ¿no? El Homo sapiens de 200.000, 300.000 años, preparado para hacer deporte, para andar, para moverse, y no lo estamos haciendo. Entonces nuestro cuerpo se queja con todas las enfermedades crónicas a las que de forma habitual nos enfrentamos, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero decir con esto es que es importante hacer deporte y que hay que organizarlo para hacerlo. Claro, cada uno un poco dentro de lo que pueda. Hay personas que se establecen un objetivo y parece que si no se llega a ese objetivo, entonces ¿para qué? No vale de nada, ¿no? Siempre es mejor salir, aunque sea 10 minutos, que lo comentábamos, a quedarse esos 10 minutos esperando, no sé a qué, no quedarnos en 10 minutos en el sofá, no te cunden nada. 10 minutos corriendo es una vida cuando empiezas, ¿no? Sí. Vale, y ya por lo menos has hecho algo por ti. Y yo también quería recalcar la parte psicológica del deporte, ¿no? Por muchos motivos, tanto porque creo que es de las actividades, esos objetivos que dependen prácticamente todo de ti, que no depende de que tu jefe te quiera ascender o de que pase algo, de algo externo, ¿no? Sino que al final esa evolución que vas viviendo con el deporte es algo que vas viviendo, que vives tú, que es una compensación que vas teniendo que solamente depende de ti. Y es una alegría, por lo menos para mí, es decir, mira, pues hoy he corrido, he llegado a los 5 kilómetros, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Que lo he conseguido. Es una alegría que no depende de nada ni de nadie, depende solamente de mí. Eso sumado que, bueno, los deportes, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero creo que el hacer deporte fuera, el tema de que te dé el sol, etcétera, ¿no? Como que también es bastante importante. Y luego de por sí ya el mens sana in corpore sano, cuando tenemos esto es una dualidad que Descartes se inventó, pero que en realidad todo está junto. Y sí que sabemos que la serotonina, bueno, que hay un montón de factores que intervienen en que el deporte nos anime. Es el antidepresivo, es el ansiolítico, ¿no? El que nos sitúa también un poco donde o sea, en un nivel que es donde nos gustaría más estar. Entonces el deporte, aunque solamente sea 10 minutos, y también comentaba un poco el tema de la autoexigencia, ¿no? Yo decía, yo ha habido veces que he dejado de ir
a correr porque decía, jo, es que yo no valgo para esto, yo pensaba, ¿no? No valgo para esto porque ves al que va corriendo, que te están pasando tres personas, te desmoralizas, pero yo siempre lo que me meto en la cabeza es que por lo menos he salido, o sea, hoy he salido y esto será esto de alguna manera intervendrá en mi incremento pues de fuerza, de resistencia para poder cada vez correr más y ya está, simplemente Yo pues a este respecto, Laura, fíjate que lo que te añado es sí. cuál es el 100% de lo que tú puedes hacer ese día. Si ese día son 10 minutos, de verdad, disfrútalos, date la enhorabuena y di, oye, qué bien que lo has hecho porque has sido capaz de hacerlo 10 minutos. Si otro día tienes más tiempo, estás más motivado, estás más contento, has dormido mejor, estás con más energía y haces una hora, hora y media, pues disfrutas de la misma forma que el día que Ujú, has hecho 10 minutos porque estaba lloviendo, estabas cansado, no te apetecía. Entonces yo creo que hay que reconocerse esos ujú. micrologros que se van teniendo, porque esto al final no es correr un día, es correr un día y correr al día siguiente y correr al siguiente y luego a lo mejor me apunto a una carrera con amigos. Entonces esto es un poco lo que hablamos de esto es un proceso un poco a largo plazo, ¿no? En el club en el que yo corro, pues hay dos personas que son un poquito pues, más mayores y yo siempre digo, es que yo de mayor, yo quiero ser como ellas. Yo quiero ser como ellas porque van con una alegría a los entrenamientos, van a sus ritmos, siempre están con una sonrisa, nunca se quejan, o sea, no tienen lesiones, o sea, y están disfrutando del deporte. Y han pasado años y tienen muchos kilómetros en las piernas. Y ahí están y son todo un ejemplo. Entonces yo siempre digo eso. Luego, por otra parte, hablando un poco de los 10 minutos, o sea, no hay un momento malo para hacer deporte, pero te lo tienes que creer y lo tienes que buscar, ¿no? Entonces, hay una parte de la que quema la de calorías en el cuerpo que se llama el NEAT, que son un poco las siglas en inglés, que básicamente es la energía que nosotros gastamos cuando no estamos durmiendo, cuando no estamos haciendo la digestión o cuando no estamos haciendo deporte. Simplemente cuando vivimos, ¿no? Esto es como micro snacks de ejercicio, que es decir, yo puedo hacer la comida y simplemente estar de pie mientras se cuece la pasta o aprovechar ese momento para hacer unas sentadillas. Yo puedo limpiar la casa, a lo mejor poniéndome música y bailando. Entonces, yo puedo ir a buscar a mis hijos, esperar 10 minutos en el coche con el aire acondicionado, escuchando música, o me puedo bajar y puedo andar 10 minutos y acabas de meter el entrenamiento del día. O sea, entonces quiero decir, yo creo que no entrena el que no quiere realmente, porque el día es muy largo y siempre hay momentos para hacer ejercicio. Es decir, oye, hoy con el día que tengo, si lo único que puedo hacer ha sido 10 minutos de subir y bajar las escaleras de mi edificio, pues oye, estate contento por ese día, ¿no? Claro, porque sí que es importante, en tu caso tú corres maratones, yo corro 5 kilómetros y hay personas a las que yo atiendo día a día que el objetivo es que salga a caminar, ¿vale? 15 minutos, porque no ha salido en muchísimo tiempo, depende de muchos factores también, ¿no? De las condiciones fisiológicas y a veces también mentales. Cuando hablamos de la depresión, es como todo un triunfo salir fuera de casa, ¿bien? Para una persona que está totalmente desactivada, ¿no? Fatigada y que convive con ello, con dolores. Entonces, eso también es un triunfo. O sea, que creo que es importante entender que cada uno tiene una meta y que no podemos compararnos con otras personas, cada uno está en su propia condición de vida y todo es respetable, pero que lo importante es hacerlo, o sea, que salgas y que lo hagas, que me da igual lo que hagas y cómo, ¿no? Y lo de los, sí, trucos como aparcar un kilómetro antes del trabajo, cuando te llaman por teléfono, cogerte y ponerte a andar, Anda, ya, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, que yo creo que conociéndonos tú y yo, yo lo hago. sí, Yo sí. te lo Bueno, confieso, que yo lo Bueno, hago. pues es importante, ¿no? Son los aperitivos del ejercicio que se pueden meter durante el día, pero que a veces que hay que ir a buscarlo, ¿no? A veces hay que te buscas tu aperitivo de comerte una pieza de fruta o comerte una galleta a mitad del día, pues oye, métete un micro ejercicio, pero que es que hay evidencia científica a este respecto que, por ejemplo, hacer 10 sentadillas cada 45 minutos en horario laboral que estás sentado en un despacho mejora muchísimo tu nivel cardiovascular y retrasa todo lo que sería el tema de demencias y tu estado neurocognitivo. Con lo cual, esto hay que creérselo y hay que intentar hacerlo. Hay veces que estamos tan concentrados en el trabajo que no somos capaces de parar. Entonces, eso es importante. Fíjate, al respecto de un poco de la ansiedad, de la depresión y tal, hace poco leí un estudio que me pareció súper interesante que es, hay que hacer deporte, o sea, se recomienda hacer deporte, las recomendaciones en exteriores, por supuesto. A ver,
que no nieve, que no truene, a ver, en condiciones climáticas medianamente aceptables, eh, pero rodeados de la naturaleza, y fíjate lo que te voy a decir, con un terreno irregular. Ese terreno irregular a nuestro cerebro le encanta resolver ese reto, presta la atención y lo relaja una auténtica barbaridad. Con lo cual, en el momento de picos de estrés, de que esté estresado tal, vete a correr al campo. Y cuanto más complicado sea el terreno, más lento vas a ir, más cuidado vas a prestar y de verdad que tu atención va a estar en eso. Vas a mejorar, por supuesto, tu agilidad, pero mentalmente es mejor que irte a una sauna, que cualquier masaje relajante que te puedan dar a este respecto, ¿no? Entonces, realmente la naturaleza, el parque, el verde, las plantas, todo ello. Yo creo que cualquier persona que hayamos subido un pico lo hemos experimentado exactamente lo que estás diciendo. Es fabuloso y es verdad que vuelves como nuevo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que no hay excusa, que siempre se puede hacer más, que todos tenemos esos momentos de pausa que se pueden aprovechar y que valen mucho. Y además, o sea, nos lo está diciendo Antonio, que vale mucho, así que de verdad, aplicároslo, que vale la pena. Bueno, centrándonos un poco más en, aunque esto va un poco para todas las personas, hablamos de deporte en general, pero bueno, como hemos empezado hablando un poco de las carreras, sí que te quería preguntar que antes de correr, antes de prepararte, y esto, ojo, sería paralelo un poco a cualquier persona que vaya a prepararse para cualquier actividad que requiera de un esfuerzo y que sí, que le requiera salir de alguna manera de esa zona de confort, que ahora lo voy a contar, lo de la ventana de tolerancia es mi momento. Bueno, cuando hablábamos de sufrir, me decía Antonio, a ver, un sufrimiento, como decías, un sufrimiento pero que no sea excesivo, no, no me acuerdo confortable. He dicho un sufrimiento tolerable o confortable, ¿no? El mayor sufrimiento tolerable en la zona de confort, Eso es. ¿no? En el que tú Eh, estés cómodo, que sepas, o sea, que sepas que, oye, que es un esfuerzo, que no estás en el sofá viendo la tele con palomitas, pues que te requiere que tu frecuencia cardíaca aumente, que aumente tu capacidad respiratoria, que notes pues ciertas molestias pues a nivel muscular, pero eso que sea una cosa que tú sepas capaz de manejar. Y ujujú. eso, como yo lo veo, es una cosa completamente personal de cada persona, de cada día y de cada hora del día. O sea, y esto es importante, tener paciencia y respeto y ser amable con uno mismo, porque influyen muchísimas cosas a este respecto, ¿no? Y enganchando un poco con esto, hablamos un poco de realmente la conexión cuerpo-mente. O sea, lo que lo has explicado antes tú, que lo has explicado fenomenal. O sea, realmente tienen que ir los dos de la mano. O sea, realmente la mente dirige, pero tiene que pactar y pedir permiso al cuerpo para hacer ciertas cosas y se tienen que ir conociendo. Y esto es una cosa que es muy importante. No se trata de que la mente diga y el cuerpo tenga que hacer, porque si no, el cuerpo te va a parar. De ahí que hay veces que vienen lesiones, que viene un catarro que 3 semanas antes de la gripe, o sea, de la maratón, te mete una gripe que te mete en la cama. O sea, igual te has pasado. Entonces, esto tiene que ser una cosa progresiva y de escucha constante y de reevaluación constante. Sí, quería además introducir esto de la ventana de tolerancia, ¿no? Es decir, que al final tenemos que, si hacemos esto, digamos que lo que está entre medias de mi mano y el boli sería la zona de confort, exponernos a este nivel, los que nos va a hacer es generar tal sufrimiento que no vamos a tener ganas de volver. O sea, va a ser como, no, esto no es para mí, yo no quiero estar ahí, ¿no? Entonces, digamos que la exposición estaría como aquí en el borde, ¿no? La ventana de tolerancia tiene dos márgenes, por abajo sería la activación del parasimpático por arriba del simpático. Aquí sería cuando me quedo bloqueado y aquí sería cuando me revoluciono excesivamente, ¿no? Esto lo utilizamos muchísimo para trabajar las fobias, los traumas, las exposiciones. Siempre decimos que la exposición nunca puede estar aquí, sino que tiene que estar un poco moverme por aquí para que poco a poco esto cada vez sea más amplio, que vaya creciendo esa ventana de tolerancia. Y correr pasa un poco lo mismo, es decir, salgo de mi zona de confort para que poco a poco mi ventana, es decir, que cada vez vaya mejorando esa frecuencia cardíaca, mi cuerpo lo vaya aceptando de esa manera, ¿no? Em, Comentábamos antes de una carrera o antes de cualquier actividad que requiera un esfuerzo, bueno, importante, ¿no? Y o sea, ¿cómo te lo preparas? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza, ¿no? O qué recomendarías pensar a alguien que vaya a hacer una carrera? Claro, pues yo a este respecto, bueno, esto es un proceso bastante largo, o sea, no es lo mismo, bueno, sí que sea lo mismo, depende de dónde nos movamos, ¿no? Una carrera pues de 5, de 10,
bueno, la media maratón, iríamos a la parte de las maratones y luego ya lo que es la ultradistancia, ¿no? El foco común de todas ellas, hay cierta planificación que hay que hacer. Bueno, el otro día, bueno, vi un post, ¿no? Que decía, al cerebro le da igual lo que hagas, lo que quiere es tu supervivencia. Entonces, realmente esto te hace, o sea, cuanto más información tengas de forma consciente e inconsciente, más tranquilo va a estar tu cerebro y más tranquilo vas a estar tú. Esto es, las cosas que tú sepas que puedes controlar. Y esto es muy importante, es decir, hay cosas que tú puedes controlar y que debes de ocuparte de ellas y hay cosas que no. Entonces, son las que cuando pasen, pues tienes que intentar resolverlas. Con la experiencia te van pasando más cosas imprevistas que al final tienes la experiencia de poder resolverlas. Por ejemplo, en una maratón es muy larga. Levantarte y decir, me tengo que enfrentar a 42 kilómetros, joder, es que es como demasiado, es mucho. Entonces, o sea, en mi experiencia y la de muchos de mis compañeros, realmente lo que tú tienes que hacer es planificarte la carrera. Entonces, visualizas el recorrido, sabes un poco por dónde tiene que ir, haces una planificación de la alimentación y de la hidratación en carrera, que es súper importante. Si vas con familia, es importante, pues vas teniendo microobjetivos de, oye, voy a llegar al 7 y les voy a ver y les saludo, o voy a empezar a correr, me toca el gel en el kilómetro 15. Entonces, es importante trocearte, ¿no? Realmente cuando nos enfrentamos incluso a un trabajo, ¿no? O cuando se va a construir un coche, el coche no aparece de la nada, ¿no? Se ponen las ruedas, se va poniendo el chasis, o sea, pues en este proceso de la maratón viene a pasar un poco lo mismo. Entonces, cuando te lo troceas, psicológicamente es más fácil de llevar. ¿Vale? Entonces, yo creo que esa es la parte importante. Y la planificación incluso puede empezar desde qué como el día anterior, qué ceno el día anterior y todo, y prepararte lo que te vas a poner, ¿no? Desde pues la ropa, los calcetines, las zapatillas. O sea, yo os diré que en mi experiencia de corredor me ha pasado lo que no pensaría que te pasaría, que me fui a una carrera y no me llevé el dorsal. O sea, aparqué el coche y dije, pues el dorsal está en casa. Pues a ver qué hacemos. Pues digo, mira, en el peor de los casos, digo, oye, lo corro porque ya venía aquí, venía con compañeros, lo corro como entrenamiento, pero bueno, al final en la organización hay gente buena, había gente que faltó, me cambiaron el dorsal y no hubo mayor problema. Pero claro, pues son cosas, eso fue un error previsible. Pero realmente es que estaba bien colocado, lo tenía colocado, pero a lo mejor no en el sitio donde debería. Y me fui. Sí, entonces, que estas cosas pasan. Entonces, no pasa nada, pero que en la larga distancia, incluso en la corta distancia, y no estás acostumbrado a correr, lo tienes que entrenar. Esto hay que entrenarlo, oye, la preparación que vas a tener, incluso las sensaciones, ¿no? Cuando alguien se va a enfrentar a una carrera de 5 kilómetros, pues a lo mejor ha tenido que correr 1 o 2 y saber qué sensación tiene en el kilómetro 2, qué sensación tiene el kilómetro 3, oye, algún día sí que has podido llegar hasta el kilómetro 5, porque el cuerpo se va a quejar, te va a molestar la rodilla, vas a empezar a sudar, sobre todo al principio, a lo mejor te vienen pensamientos de ¿por qué narices estoy aquí? Que me he tenido que levantar para esta carrera incluso antes de lo que me levanto normalmente para trabajar y es una cosa en la que tú has elegido. Entonces, tienes que encontrar la motivación para que eso te compense y muchas veces es que sea divertido, es un reto personal, un reto personal. Bueno, cuando hablabas de los objetivos a corto plazo, en vez de plantearme hoy tengo que correr 42 kilómetros y me planteo, bueno, venga hasta el 10, venga hasta el 15 y voy avanzando, ¿no? También quiero añadir que también hay otro paralelismo, eso es como la gente que pierde peso, ¿vale? Me sobran 40 kilos, no puedo plantearme tengo que perder 40 kilos, sino que empieza por objetivos más cortos y no solamente, sino que con cualquier meta a largo plazo, una carrera universitaria, un doctorado, cualquier cosa, no te lo puedes plantear jamás viendo. Lo que pasa es que, claro, los maratones se hacen el mismo día, entonces quizá por eso cuesta, no sale tan obligado, ¿no? La carrera al final sabes que tienes uno, dos, tres y los años que sean, pero aquí no. Pero sí, parte de ahí, o sea, es exactamente lo mismo, porque aunque no sea mucho tiempo, 4 horas corriendo es mucho Uf, tiempo. me parece Es mucho una, tiempo, sí, sí. es una eternidad, ¿verdad? Entonces, sí que es cierto, es decir, se requiere cierta tolerancia, ¿vale? A, a la incomodidad, ¿bien? A la incomodidad, yo sí que te podría decir, yo reconozco que algo sufro, ¿vale? Y me encantaría decir que no, pero no sabría si definirlo realmente como sufrimiento, porque es un sufrimiento buscado, es un sufrimiento reconfortador, es un sufrimiento que luego te aporta mucho.
a nivel psicológico los logros, ¿no? Es algo que has logrado. Entonces, no es un sufrimiento, no es una tortura realmente, ¿vale? Porque evidentemente es como cuando se habla del dolor, ¿no? Está el dolor, el dolor, no es lo mismo tener un dolor porque tienes un cáncer que tener un dolor de parto, ¿bien? Porque evidentemente el contexto y el Es significado diferente. es distinto. Pues aquí pasa un poco lo mismo, o sea, no nos engañemos, es verdad que el kilómetro 35 creo que tiene, no lo sé, yo no he llegado ahí, pero debe ser como mi kilómetro 4 y realmente, hombre, pues uno ya empieza a estar bastante fuera y hay que aprender de alguna manera a tolerarlo, a tolerar esto, pero hay una cosa muy interesante que has comentado, que es conociendo nuestro cuerpo. Yo creo que nadie debería de hacer una maratón si no conoce perfectamente su cuerpo para poder diferenciar cuando lo que tu mente te está diciendo es que pares porque estás incómodo o cuando pares pues que realmente tienes que parar. Hemos Exactamente. visto noticias, ¿no? De alguna persona, salió aquí en Madrid hace poco, pero a lo largo de la historia de las maratones ha habido personas que han fallecido porque no han parado, ¿bien? Entonces yo creo que sí que es importante discernir de cuándo es el cerebro que te dice que pares, aunque puedas más, de cuando realmente tienes que parar, ¿no? Bueno, yo creo que es importante conocerse y, y sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? De ser amable con tu cuerpo. Es que Ujú, si durante una carrera tienes que parar, no ujú. pasa absolutamente nada. Paras, bebes, caminas, te recompones, sigues y si ese día, por lo que sea, la carrera no está para que la termines, no pasa nada. Te vas a la meta, coges tu bolsa y lo vuelves a intentar otro día. Yo aquí tengo una anécdota con un compañero con los que corro de forma habitual, bueno, que estamos más o menos al mismo ritmo. El tío es un máquina haciendo maratones, la verdad es que le sale genial, empieza con una sonrisa, acaba con una sonrisa, o sea, el post de las maratones suyo es que es maravilloso, con cualquier otra carrera y tal, y recientemente pues hicimos una media maratón y se daba la casualidad que más o menos a mitad de la carrera volvíamos a pasar por la meta. Él no se encontraba bien, escuchó a su cuerpo, paró, dijo, oye, me voy a ir a mi casa, cojo las cosas y luego nos fuimos a desayunar y compartimos esa experiencia. O sea, me pareció maravilloso porque él supo que ese día no era para él. Me noto una molestia, o sea, vamos a parar. Os digo, 3 semanas más tarde hizo la maratón de Sevilla que le salió espectacular. Entonces, realmente no pasa nada. Esto, o sea, no se acaba en una carrera. No se acaba, no se acaba. Esto es un proceso. Va a haber muchas carreras, se pueden reevaluar. Entonces, hay que pasarlo. Si durante un momento de una carrera te encuentras mal, se para, caminas, escuchas, reevalúa. Puedes seguir, lo vuelves a intentar. Si ves que lo vuelves a intentar y te vuelve a pasar lo mismo, oye, pues si llega el momento de retirarse, no pasa nada. Ya lo intentarás en otra carrera que hay muchas, sobre todo a este nivel popular en el que es, como describías tú, Laura, era un sufrimiento, que es verdad que lo intentamos que sea tolerable, pero es un sufrimiento buscado, ¿no? O sea, nosotros estamos ahí porque nosotros queremos. Esto no es nuestro trabajo, no es nuestra obligación. Nadie nos ha dicho que tenemos que estar ahí. Nosotros hemos decidido levantarnos un domingo a las 7 de la mañana para irnos a correr a las 8:30 y estar corriendo, pues media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, bueno, y alguno incluso hasta 5 y hasta 6. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que para que tenemos que tener, bueno, pues estar motivados para ello y llegar a esa escucha del cuerpo, ¿no? Esa integración cuerpo-mente, ¿no? Hablando con gente de, oye, ¿cómo se enfrentan al sufrimiento, ¿no? Durante la maratón, esos sentimientos negativos a veces que te puede llegar en algún momento de la carrera, ¿no? La sensación que yo tengo es una maratón es muy larga, entonces te pueden pasar muchas cosas, pero lo que yo puedo contar es que en ese momento hay que esperar. Mi consejo es que siempre, que todo pasa, todo acaba pasando, tienes que ser paciente contigo mismo. Entonces, incluso realmente bajando entre 2 y 5 segundos tu ritmo de carrera, revalúas y te vuelves a meter en la zona esta de confort de la que estábamos hablando, bajas el ritmo, recuperas el confort y luego igual puedes volver a hablar con tu cuerpo y pedirle permiso para volver a subir esa intensidad. Y eso es importante saberlo, que es cómo se funciona. Pero hay que estar escuchando al cuerpo a este respecto. Claro, una cosa importante que hablábamos también antes, ¿no? Nos han enseñado siempre a ganar, poco a perder. Aquí no pierdes, cuando, o sea, hay veces que vas a competir, veces que no, decíamos de elegir cuál es tu carrera y cuál no lo es, y ya está. Y es que hay que saber cómo te levantas una mañana o cuándo has tenido tiempo o no para entrenar, ¿no? Pero incluso para o sea, para hacer marcas menores a las que a las que hice el otro día, no pasa nada. Es decir, que también un poco consentirnos esto, ¿no?
Entonces, sí, te quería comentar también de qué manera crees que la autoexigencia puede favorecer o impedir, ¿no? Ese progreso en la carrera en general, en el deporte. Claro, yo, a ver, creo que la carrera al final es que es un compromiso que tú tienes contigo mismo y que te has creído que el hacer deporte te va a beneficiar, ¿no? Y es un estilo de vida. Entonces tú a veces puedes llegar a mirar el día que tienes y dices tú, es que no tengo hoy momento para entrenar. Entonces dices, oye, me voy a levantar un poquito antes y me voy a hacer el entrenamiento por la mañana y lo voy a dejar hecho. Entonces esa autoexigencia te sirve para mantener esa motivación. Pero es una espada, yo creo, de doble filo. Si esa autoexigencia te hace ir a un ritmo que tú te has previsto para entrenamiento a toda costa y ese día no estás para hacerlo a ese ritmo, no puedes acabar el entrenamiento frustrado o no puedes haber hecho ese entrenamiento a ese ritmo a un nivel tan alto que te has podido provocar una lesión. Pero básicamente porque tu cuerpo te ha dicho, es que te has pasado, hoy no era el día de esto. No, o sea, yo creo que es importante a veces en las carreras, ¿no? Hay distintos, lo que llamamos los globos, que es una persona que va a un ritmo determinado y él te dice, pues a lo mejor en 10 kilómetros, que termina la carrera, pues en 40 minutos, 45, 50, incluso, pues imagínate 30 o 35. Entonces, pues depende del ritmo en el que tú estés y que no estés seguro, a lo mejor te puedes plantear, oye, voy a ver si puedo ir con el globo, ¿no? Y que me marque el ritmo y el que no llegue. Y está muy bien porque te has autoexigido y has intentado ir a ese ritmo. Pero que si llega un punto que te saca de esa zona de confort y que no estás, que le dejes ir, que no pasa absolutamente nada. Y vas a Sí. llegar a la meta y tienes que estar muy contento por haber cruzado esa meta y por el esfuerzo que has hecho. Otra vez será cuando lo puedes volver a intentar y lo consigas, porque al final realmente cada uno está haciendo su propia carrera y estamos compitiendo contra nosotros mismos. O sea, yo siempre tengo la anécdota un poco decía, bueno, en la maratón o en cualquier carrera, en un 10K, bueno, llegar a casa como muy contento a mi mujer, ¿no? Oye, mi mejor marca personal de la carrera y tal. Me dice, oye, fenomenal, es domingo, es la una, llevo toda la mañana con los niños, por favor, ¿podrías poner la mesa? Es eso. O sea, esa marca personal que parece que es un mundo, es para ti. O sea, al resto del mundo les da igual. O sea, es que es así. Entonces, pues bueno, pues hay que hacerlo divertido. Esa mañana que sea divertida. O sea, yo a casa, llego con mi camiseta, llevo con mi medalla de finisher. A mis hijos les parezco el padre más maravilloso del mundo porque llego con una medalla, que es como, oye, mi padre llega a medalla. Lo que, claro, lo que luego les explico es que a todo el que llega le dan una medalla. Pero bueno, pero yo siempre les digo que soy, bueno, pues del primero del portal. El que ha llegado soy el primero del portal. Y ya está, ¿no? Y vas inculcando este hábito, este estilo de vida, el correr, el hacer deporte dentro de la vida. Porque es verdad que siendo niño lo tienen dentro de su asignatura. Es muy fácil para los niños hacer deporte, porque aparte les encanta, son más activos, siempre que están jugando, se mueven. Cuando vas siendo adulto, pierdes ese interés, ¿no? Y esa motivación. Entonces hay veces que a lo mejor tienes que volver a ser niño, volver a disfrutar, volver a correr y que esto sea un juego. El ir a una carrera es un juego y luego quedas con tus amigos y estés comentando la carrera y tomar un desayuno maravilloso, que es de las mejores cosas que hay cuando haces una cosa en grupo. Entonces, este respecto, yo siempre digo que el deporte, que sea en grupo. Llega un punto de tu vida que es que esto tiene que ser en grupo. Entrenarás solo muchos días, pero hay muchos días que no. Entonces, compartir esa experiencia, compartir esas series, es una cosa maravillosa. Yo muchas veces digo, el día que no te apetece entrenar, solo por el hecho de haberte ido con el entrenamiento, con tu grupo, es que te lo vas a pasar bien. Vete un poquito más despacio. Da igual, te has reído, has salido, has corrido, el trabajo está hecho y al día siguiente más. Que hay muchos objetivos aparte de llegar a la meta, ¿no? Que engloban el deporte y que por eso vale la pena siempre. Bueno, habíamos estado hablando también, ya para, nos quedan 5 minutitos, habíamos estado hablando acerca de ese paralelismo entre la vida y el deporte, ¿no? Es decir, cómo lo que va pasando durante la maratón, lo que te pasa por la cabeza, a veces el no puedo, que te puede venir, claro, y ojo el poder que eso tiene, o sea, yo misma me doy cuenta, ¿no? Dependiendo de lo que piense, cómo me puede llegar a bajar la energía que tengo en ese momento, ¿no? Pero sí, bueno, básicamente desde subir una montaña, que a mí, bueno, a mí lo de subir montañas me encanta, no es que haya subido muchas en mi vida, pero cuando lo he subido me ha encantado. Desde la carrera, cualquier cosa que comporte un a largo plazo, ¿no? Un a largo plazo que cuando estás corriendo es largo plazo, es decir,
el tiempo relativo, ya sabemos. Un minuto no es nada, pero un minuto haciendo una plancha igual es un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí que veíamos como ciertos paralelismos, ¿no? Antonio me comentaba lo de elegir tu carrera, ¿no? Es decir, no todas las oportunidades que salen son buenas en la vida y no todas las carreras a las que te apuntas son las tuyas, que puedas dedicarte a competir. Otro de los aprendizajes que comentábamos era el hecho de no compararse con el resto, ¿no? Porque eso frustra mucho. Yo no puedo estar mirando, ¿no? Cómo me están pasando mientras que voy corriendo. Me voy a poner a llorar. Sin embargo, si yo simplemente lo que estoy haciendo es preocuparme por mi mejora, me comparo conmigo mismo y voy viendo esa evolución que voy teniendo, funciona mucho mejor. Si yo vivo en un piso y me asomo y veo un chalet con piscina y estoy todo el rato pensando en el chalet, es que yo no sé de dónde ha partido el señor del chalet con piscina, yo sé de dónde he partido yo y sé dónde puedo llegar yo, ¿no? O sea, al final, eh, igual que físicamente también tenemos cada uno unas capacidades, pues evidentemente, pues aquí, ¿no? A nivel económico, por ejemplo, cada uno tiene unas capacidades, ¿no? Y no nos podemos comparar con el resto, porque si no es que nos frustramos y ahí es donde viene un poco a veces el riesgo de abandono. Y luego también, evidentemente, creo que el deporte es un maestro increíble de la tolerancia, como comentábamos, a la incertidumbre. No sé qué va a pasar, puede que sí, puede que no, llevo tiempo preparándome. Es enseñarnos a perder, a hacer duelos, a que hay veces que no vas a llegar a la meta porque te lesiones o porque no puedas, porque no estudia, porque te hagas un golpe de calor, por lo que sea, ¿no? Y también hay que saber perder en esta vida porque muchas veces perdemos. Hasta cuando te esfuerzas muchísimo, también hay veces que llegas a perder y tenemos que asumirlo como tal. Y la otra es que el esfuerzo, a pesar de que mucho que te esfuerzas a veces no llegas a donde tú quieres, el esfuerzo muchas veces a largo plazo termina aportándote una compensación. Y el deporte es esa actividad que haces que no depende de nadie, nadie, ni tú, de tu jefe, ni de nadie. Lo que tú logras, lo que decías, ¿no? Yo he llegado tan contento de que he conseguido mi medalla porque he conseguido llegar, ¿no? Y a nadie le importa. Ya a nadie le importa, te Y a importa a nadie ti. le importa. Pero, claro, Pero a ti pero al sí. final es el beneficio, lo que tú decías muy bien, Laura, de que es que hay más de un objetivo, ¿no? Llegas a la meta, la cruzas, bueno, te dan una medalla, a veces te dan una bolsa, te dan un plátano, tal, pero vamos un poco a lo más profundo de eso. Al final llega un punto que las marcas no importa. ¿Cómo te encuentras? ¿Te levantas bien por la mañana? ¿Estás sin dolor por la mañana? ¿Te levantas y pareces un clic o realmente te levantas ágil, contento, feliz, con energía? O sea, la ganancia al deporte realmente está en eso, no en las marcas que no le importan a nadie más que a ti y que va a llegar un Exacto. punto, porque esto es la vida, en el que va a llegar un punto en el que no puedas llegar a las marcas que tú algún día hiciste porque te iluminaste, tuviste el día maravilloso y tal, pero la ganancia está en que estás feliz, estás contento, tienes una vida equilibrada, el estrés lo tienes controlado, duermes bien, te levantas sin dolor. Es que no os podéis imaginar la cantidad de gente que viene a consulta por dolores crónicos, pero asociados con el proceso degenerativo. Y esto es terrible. Y la mejora de esto está en el deporte, en el esfuerzo personal de que tiene que hacer cada uno. Vale, se va a cortar y quería, si me da tiempo, a ver si leer una frase que decía el Principito, decía que las personas grandes aman las cifras y que cuando les habláis de un nuevo amigo no te interrogan jamás sobre lo esencial, sino que simplemente por el número de hermanos, el número de años que tienes, ¿no? Y aquí entramos el número en cuánto te has hecho la carrera, ¿no? Pues vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal, ¿vale? Nos vemos seguramente en otra entrevista. Bien, Antonio. Encantado. Venga, hasta luego. Nos vemos.